¿Cómo están? Estamos aquí felices de reunirnos con el señor Rodolfo Purcher, gerente general de Floral, una de las empresas más icónicas en los últimos años en el mundo de los lácteos. Una empresa que tiene que competir contra grandes marcas y que lo sabe hacer de una manera extraordinaria, al punto de llevar su inversión a tasas de retorno que han sido sorprendentes en la industria. La empresa ha crecido acá en el Ecuador de 10 a 30 millones de dólares aproximadamente, está en ese rango en los últimos 5 años y ahora tiene inversiones en Perú inclusive. La familia se ha expandido a otras líneas, y venimos a preguntarle al señor Rodolfo un poco acerca de cuáles son sus claves, cuáles han sido sus claves del éxito para sacar a Floral. Adelante, Rodolfo, gracias por recibirnos. Cuéntenos un poquito acerca de cómo nace Floral, qué hace y cómo es su proceso de crecimiento. Bueno, el origen de Floral es mi padre, que vino de Suiza. Él trajo consigo el bolsillo vacío, pero la cabeza llena de conocimientos en lo que es la industria láctea, específicamente los quesos. Suiza es conocido por generar muy buenos técnicos en quesos. Entonces papá vino como maestro quesero. En Suiza esa profesión toma 7 años en completarse, por lo tanto son gente muy bien capacitada en el campo, digamos, técnico. Pero él tenía además cualidades de empresario, cualidades de alguien que veía las cosas más allá de lo que es el futuro inmediato, y se dio cuenta que si él trabajaba duro y con buena calidad, para él la calidad era el parámetro más importante, y calidad con medidas que él traía de otra parte que eran de unos estándares altos. Y eso, ¿En qué año empieza su padre con la empresa de quesos acá en el Ecuador? Con la empresa de quesos ya comenzó ya un poco en Cuenca para Max Conans, que era un empresario y ganadero de esa zona ese tiempo, que le trajo a mi padre para que le ayude a organizar una producción. Después se fue a la Argentina y volvió a trabajar con Galo Plaza en Zuleta. Ahí desarrolló también una industria que es ahora la fábrica de quesos Zuletas, y después él ya inició su propia fábrica al principio en el Carchi, hasta que pudo construir su propia instalación en Ibarra, alrededor del 63, por ahí. Entonces en el 63 empieza en Ibarra la primera planta de lo que ahora vendría a ser Floral. De lo que es Floral, correctamente. ¿Cómo hace su padre para entrar en el mercado? Me imagino que inclusive en los años 60 había competencia local, a pesar de la experiencia, al menos en quesos acá en el Ecuador, comparado a Europa, somos nuevos, tal vez no nos gusta la variedad de quesos maduros o de distintos quesos que recién se popularizan últimamente, ¿no? Claro, ese fue justamente el reto, ¿no? El queso en el Ecuador se conoce como queso fresco. Así es. Y eso es lo que más se consume. Yo diría casi se consumía, porque desde que mi papá vino hasta ahora, el crecimiento en el consumo de otros tipos de lácteos, en quesos específicamente, hasta quesos ya más tipos europeos, más sofisticados, ha crecido muchísimo, y creo que esa ha sido la labor y el mercado que mi padre de alguna manera creó de alguna manera. Fue el pionero en el crecimiento porque no existía en el Ecuador el queso maduro cuando mi padre vino. Se le considera por la gente acá en el Ecuador, él es el padre de los quesos maduros. Qué interesante. Él le enseñó a un montón de gente a hacer quesos maduros también. Era amigo del señor González, de Martín González, y a él también le compartió los conocimientos a él, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros cuando estudiamos las empresas en procesos de crecimiento, la mayoría de estas caen cuando hay el cambio generacional, es decir, no pueden vivir pasado el cambio generacional. ¿Cómo hace su padre para, de una manera, pasarles la batuta a ustedes, los hijos, para que continúen con la empresa? Yo creo que al inicio fue muy natural, porque nosotros, siendo una familia que básicamente
no tenía más parientes que nuestros padres y los hijos, porque todos vinieron de Suiza y eso era, el núcleo familiar no era mayor, hizo que todo se desenvuelva alrededor también de la empresa y del trabajo. Entonces, en las vacaciones trabajábamos en la fábrica, o los días libres trabajábamos, mi padre ayudábamos. Entonces, de alguna manera, la mística de los hijos fue ser parte del negocio y contribuir al negocio, entonces, y a la fábrica. Entonces, hemos tenido un vínculo muy fuerte, por lo menos digamos, la segunda generación. O sea, podríamos decir que fue como un proceso natural. A Fue medida bien, que sí, su fue padre bien iba natural. creciendo, uno iba haciéndose cargo de algo más. Sí, por ejemplo, mientras mis hermanos menores estudiaban, el uno en la Politécnica, el otro en la universidad, ayudaban en la distribución de los quesos aquí en Quito y un poco así. Algunos se separaron, dijeron yo no quiero tener nada que hacer digamos, con la actividad propia trabajando dentro de la empresa, y crearon sus propias empresas o trabajaron en otros lugares. Otros, yo me había ido a Suiza, quise hacerme sociólogo y no funcionó muy bien y me regresé y me involucré en las ventas y así ya, digamos, entré en la segunda fase, digamos, de la empresa. Cuando empezamos a crecer, ¿quién es el visionario del crecimiento en un punto inicial, número uno? Y número dos, ¿cuándo se da ese año o ese periodo? ¿Qué marca la diferencia cuando decimos, bueno, aquí en verdad empezó a crecer la empresa? Bueno, la empresa siempre creció. Obviamente, si se habla en porcentajes, de crecer el 100% de 100 litros a 200 litros no es mucho, pero de 100.000 litros a 200.000 litros ya es mucho. Entonces, los crecimientos han sido siempre constantes, han sido siempre sobre el 15%, habrá habido años mayores, pero yo creo que hay una época en la cual ya mi hermano Oscar vino de Suiza como quesero también, maestro quesero. Yo vine a hacerme cargo de la comercialización, mi hermano Norberto estaba ya estudiando administración de empresas. Todos comenzamos a buscar una gestión que vaya más allá de la empresa unipersonal y dándoles ya enfoques más profesionales y más técnicos a las diferentes áreas. Entonces yo diría que en el año 80, 85, estamos ya en ese proceso, digamos, de que nosotros como segunda generación sentíamos la necesidad de crecer y de alguna manera ir profesionalizando también a toda la organización, porque ya no era suficiente. Y justo hablando de eso, uno de los temas que vemos, uno de los impedimentos en el crecimiento de las empresas es este proceso de poder delegar, de contratar a las personas correctas cuando se delega, porque muchas veces pensamos que necesitamos tal vez algún jefe, algún gerente, contratamos, es la persona equivocada y perdimos un año de crecimiento. O pensamos que les podemos delegar, les decimos lo que deben hacer y trabajan al 30% de la capacidad en la que uno trabajaba antes. ¿Cómo hizo Floral para sobrellevar estos temas? Es decir, ¿a qué atribuimos el hecho de poder contratar, capacitar y evaluar al personal que se va contratando a medida que va creciendo a un ritmo de no menos del 15%? Y como vemos en los últimos años, inclusive en los 5 últimos años, tal vez se duplica el volumen de ventas. Entonces, ¿cómo hacemos para estos procesos de contratación, de delegación, capacitando al personal, la valoración? Creo que la mayor cosa que sucedió con nosotros, por ejemplo, como hijos, fue el ejemplo. Y eso hemos hecho en el siguiente nivel. O sea, nosotros no nos hemos comportado como dueños, sino como coempleados de la gente que se ha ido incorporando. Entonces yo creo que eso ha generado una forma de trabajar de que todos, de que esa transmisión del conocimiento está además transmitida a través del ejemplo, ¿no es cierto? Perdón, la interrupción un poquito, hablamos de los trabajadores. Y acá tenemos algunos otros componentes que nos interesaría conocer, como por ejemplo los sistemas, los procesos. Muchas empresas se quedan
sin saber cómo manejar la parte financiera o administrativa porque no tienen un sistema correcto o no pueden implementar procesos. Nosotros tenemos conocimiento de que ustedes tienen uno de los mejores procesos de inocuidad, de que la calidad está súper controlada acá. ¿Cómo implementamos esos procesos? ¿Cómo se implementa la parte de sistemas administrativos, contables acá en Floral? ¿Y cuál ha sido la clave, se podría decir, para que se mantengan y puedan seguir prosperando? Sí, nosotros hemos sido siempre conscientes de que no sabemos todo y hemos siempre incursionado también en adquirir formas de hacer que ya de alguna manera venían siendo una tendencia o una cosa que se había hecho en otras partes. Entonces, por ejemplo, ya en el tema familiar comenzamos a trabajar desde temprano en temas de gobierno familiar, que eso ayudó mucho para establecer las reglas entre la familia y la empresa. Pero dentro de la empresa también, por ejemplo, nosotros enseguida, en los años 90, ya nos metimos en procesos de mejora continua. Entonces eso dio estructura, digamos, de procesos más sistemáticos y más metodológicos, cómo enfrentar los problemas, ya desde una visión menos así improvisada y más estudiada y aplicada a nuestra realidad. Entonces hicimos procesos de mejora continua, involucramos a todo el personal porque eso es imposible hacerlo uno solo, y eso ha tenido muy buenos resultados. Eso nos llevó a certificarnos con la ISO 9001-2000, que hizo que pongamos en orden todo nuestro tema de garantizar los recursos. Eso hace que la parte financiera tenga que tener una estructura de cómo manejarse con flujos, con presupuestos, etcétera, etcétera. Súper interesante. Vamos un poquito a la parte de ventas, ¿no? Marketing y ventas. Si es que no vendemos, nada pasa. Podemos tener los procesos correctos, todo correcto, pero si no se vende, no hay movimiento, no hay intercambio. Floral es una marca que ha ido creciendo y ha ido metiéndose en la mente de los consumidores, se podría decir que de a poco, es decir, de lento pero seguro, de lo que nosotros hemos podido estudiar. ¿Qué diferencia Floral? ¿Cómo entra Floral como marca, aparte de haber estado acá mucho tiempo? Y compite con las grandes marcas como Alpina, como Parmalat, en términos de quesos, en términos inclusive de lácteos. Ahora tenemos conocimiento que en el mercado está entrando bien un producto similar al yogur que ustedes venden. Cuéntenos cómo es el proceso de comercialización y de marketing de Floral. Bueno, como dije, la base nuestra es la calidad. Entonces, nosotros creemos mucho en el producto. Creemos que ese es lo primero que tiene que estar bien, porque parece que a veces se cree que el marketing es más importante que el producto y que es suficiente hacer propaganda y decir lo que uno quiere y eso funciona. Nosotros creemos que es al revés, que tiene que el producto tener las características y que obviamente si eso funciona la marca se va estableciendo. Yo creo que eso es lo que ha pasado con Floral. O sea, es un rico queso y por eso es rico. Sí, comprando la gente. Claro, sí, y es Floral, ¿no? Entonces es como algo natural. ¿Cuál es su línea que usted diría que más les representa? ¿Qué tipo de queso es el más vendido? ¿En cuál Floral no tiene casi competencia por su calidad, por su distintividad? Nosotros definitivamente en los quesos maduros, hablando un poco ya de denominación de origen, si se quiere, los quesos europeos son nuestra cuestión natural, porque vienen de Europa, tenemos la escuela europea de hacer quesos y en eso somos muy fuertes y muy profesionales. Somos los líderes en el mercado, nos comparamos con los productos europeos, no tenemos problemas. Pero, digamos, eso es como cuando uno habla de carros, ¿no es cierto? Uno dice, Mercedes-Benz, pero no todo el mundo tiene un Mercedes-Benz, ¿no es cierto? En nuestro caso, nuestro Mercedes-Benz son los quesos maduros, pero nuestro mercado es mucho más amplio que eso porque no
todo el mundo come quesos maduros. Entiendo. Y ese mercado lo vamos construyendo poco a poco y es más lento ese crecimiento que el crecimiento que nosotros hemos tenido como empresa. Claro. Entonces nosotros hemos crecido mucho también ya en los productos tradicionales, que es el queso fresco. Creo que hemos creado nosotros una categoría que ahora se llama el queso holandés, el cual nosotros fuimos los que creamos ese producto en el Ecuador y que ahora todo el mundo quiere hacer porque ya es una especie de commodity, ¿no? Claro, Es claro. una categoría en la cual algunos han visto que es un negocio ya de más volumen y se han metido y competimos en ese mercado. Entonces yo creo que ha habido esa evolución hacia un mercado en el cual había más volúmenes. El queso de mozzarella para pizza, somos proveedores de casi todas las pizzerías y las franquicias que hay en el Ecuador, y eso es lo que nos ha dado el volumen. Ahí nos hemos vuelto una industria más grande, una industria que nos movemos más en un mundo de, no se puede decir en el Ecuador tanto de commodities, pero son commodities en el mundo, Claro. como el queso cheddar, el queso mozzarella, etcétera, etcétera. La última pregunta, esta era una pregunta que también nos llamó la atención cuando estudiamos las empresas, que ustedes tienen algunas certificaciones internacionales y reconocimiento internacional antes que local, donde tal vez la industria no está formalizada en el sentido de dar reconocimientos todavía. Correcto, sí. Nosotros, hay un momento en que uno dice, bueno, ¿yo con quién me comparo? Claro. Y no había mucho para compararnos aquí internamente. Entonces, participamos algunos años en Argentina, en la Mercoláctea, que es una empresa que hace un concurso de quesos a nivel continental, y fuimos a participar con algunos productos y ganamos algunas medallas, ganamos varias medallas de oro y de plata, demostrando que, digamos, a nivel internacional también tenemos la capacidad de hacer productos con la calidad internacional. Entonces eso fue como una medida. Nosotros queríamos Me imagino que todo esto motiva a los trabajadores también, claro, les eso da orgullo, motiva, pero también da la responsabilidad, ¿no es cierto? Compromiso. Cuando uno ha ganado una medalla es difícil sostenerte ahí. Como uno gana los 100 metros, tiene que seguir practicando para que no otro corra más rápido. Claro. Como para finalizar, el crecimiento de Floral es indiscutiblemente extraordinario, a pesar de la economía, a pesar de que desde el 85 hemos pasado por muchos periodos, cambios de gobiernos, etc. Es una marca que se ha mantenido gracias a los principios que nos conversa Rodolfo, de calidad por sobre todas las cosas, de saber trabajar con las reglas claras con la familia, de implementar los procesos que sean adaptables a la empresa y no solo sean copy-paste donde muchas empresas se quedan, implementarlos con los trabajadores a través de capacitaciones, evaluaciones, etc. ¿Qué consejos les podemos dar a estos empresarios pequeños y medianos que nos ven y quieren llevar sus emprendimientos más arriba, pues y de una u otra forma se han quedado estancados mucho tiempo? ¿Qué les podríamos recomendar de alguien en su rol de liderazgo que ha podido ser partícipe del crecimiento de esta grande empresa? Otra de las cosas que yo no mencioné antes, pero que ha sido un pilar fundamental en Floral, es que hemos reinvertido desde que nacimos. O sea, todo lo que la empresa generaba volvía a entrar a la empresa. Eso, a veces uno crea una empresa y quiere enseguida llevarse todo lo que produce la empresa. Yo creo que eso no tiene mucho futuro. Nosotros invertíamos mucho y seguimos reinvirtiendo, independientemente también del entorno un poco político, económico, etcétera, porque creemos que somos dueños de nuestro propio futuro. No dejamos que por otras razones nos impidan seguir creyendo, no en la política, en nosotros mismos, en lo que hemos hecho bien, y yo creo que eso ha funcionado para nosotros. Otro tema que hemos sido también muy activos es en siempre estar renovándonos, ¿no es cierto? El tema que ahora se llama innovación y desarrollo, siempre lo hemos hecho
a nuestra manera, porque también ahí hay que tener cuidado, ¿no es cierto? No es cuestión solo de traer un gran innovador y que se gaste la plata adentro de la empresa, sino hacerlo con buena cabeza, pero sin descuidar esa parte, porque tampoco podemos dejarlo como que ya sabemos todo y no hay nada por qué descubrir. Claro, excelente. Entonces estamos diciendo que dentro de los consejos, aparte de lo que ya se topó, es muy importante el manejo del capital, la reinversión del capital es fundamental. Muchas veces nosotros nos aceleramos a tratar de obtener las utilidades que nos da la empresa y nos olvidamos de la visión de futuro. Por otro lado, el hecho de la mejora continua, la innovación paga, siempre ha pagado, pero con cuidado, con cautela, porque no solo es de crear por crear, sino de ver las oportunidades del mercado y cómo nuestros productos, nuestros servicios innovadores pueden satisfacer ciertas necesidades. ¿A dónde va Floralp? ¿Cuál es la visión de Floralp, mi estimado Rodolfo? Bueno, el Floralp, como digo, tiene mucha fe en sus propias capacidades, ve todavía una senda de desarrollo en varios frentes. En el frente industrial nosotros tenemos ya una visión de construir una nueva planta, de seguir incursionando en otras líneas de negocio, como lo hicimos hace 2 años y medio en el tema de la leche de larga vida. Hay muchos proyectos en Floralp que le van a permitir seguir creciendo en el tiempo, aparte, digamos, del crecimiento que le dan ya sus propias líneas de producción, donde vamos a ir racionalizando cada vez más, porque ese es otro de los retos que tiene nuestra empresa y creo que el Ecuador, de ser competitivo. Ahora acabamos de firmar un acuerdo con la Comunidad Europea en la cual los lácteos están involucrados. Ya no vamos a estar solitos en el mercado como hemos estado. Esa ha sido otra de las cosas que ha contribuido a nuestro crecimiento de alguna manera, porque no hemos estado sujetos a la competencia internacional, ha estado muy protegido el negocio de la leche y de los derivados de la leche en el Ecuador. Eso está cambiando, eso nos va a poner un poco en otro contexto. Yo siempre he sido partidario de que seamos competitivos a nivel internacional. Ahora es la hora de la verdad de alguna manera y creemos que estamos preparados. De alguna manera tenemos esa experiencia en el Perú, donde hemos trabajado ya 17 años en un mercado abierto, en el cual hemos tenido que presentar nuestros productos junto a todos los otros del resto del mundo y hemos sido capaces de vender y de crecer en el Perú. Creemos que acá tenemos esas mismas oportunidades, inclusive mayores, porque como son recíprocas, eventualmente podríamos también exportar, etcétera, etcétera. Qué excelente, Rodolfo. Una vez más, muchas gracias por recibirnos, por los consejos. Esperamos que todos sean de ayuda y de valor. Y nada más que desearles el mejor de los éxitos, que sigan creciendo y sigan siendo un ejemplo para todas esas industrias de acá que en verdad nos enorgullece que puedan crecer. Muchas gracias. Ok, gracias. Un gusto, Rodolfo.